Bien. Bueno, decíamos, dejamos en pagaré. No sé, había alguien que me preguntó si esto necesitaba un formato especial o eso no. Se compran en una librería, se compran los pagarés. Claro, yo te decía para ejecutarlo. No, eso, o sea, el formato, mientras que esté firmado, no tiene ningún, o sea, el papel en sí está avalado para... Claro, bueno, pero tampoco es que lo vas a hacer vos, digamos, en la computadora. No. En las librerías se venden ya los talonarios de pagaré. Bien, pero vos calculá que, por ejemplo, hoy por hoy tenés un perito calígrafo si te dice que la firma realmente, o sea, no es que se te puede llegar a negar, decir la firma no es mía, pero tenés el perito calígrafo que te va a decir si la firma es o no, bueno, o sea, ya ahí no puede escapar. Luego empezamos con los cheques. Profe, ¿Sí? una pregunta. Sí. Si vos haces el pagaré, ¿no? Sí o sí lo tiene que hacer alguien con que sepa hacerlo, o vos lo podés hacer igual. No, eso es un acuerdo entre partes. O sea, eso. Fíjense que, por ejemplo, yo voy a comprar un auto y las mismas agencias de acá de Junín me lo venden y ellos mismos me lo financian. Ellos me hacen firmar un pagaré. O sea, y me dicen, bueno, vos me debés 70.000 pesos, pero me lo va a pagar en tal fecha, a esa fecha te cobro 100.000, y él me hace pagar el pagaré por 100.000 y es un acuerdo entre él y yo. O sea, eso son ¿Lo pueden acuerdos. llegar a embargar, algo así? Sí. Sí, porque después a partir del pagaré ya empieza un acto ordinario, o sea, un juicio civil que puede tener las consecuencias que un juicio civil tiene. O sea, eso. O sea, vos le podés, vos decís, bueno, no te va a pagar en efectivo como dice el pagaré. Bueno, pero a ver, ¿qué bienes tienes para poder cobrarme? O sea, ahí ya empieza con un juicio ordinario civil que ya no nos vamos a meter en eso. Bien, seguimos con los tipos de cheque. Empezamos con los cheques. Y cheques hay diferentes tipos. Tenemos el cheque, ustedes saben lo que es un cheque. A ver, tengo un ejemplo acá. Sí. ¿Ven? Acá tenemos un cheque. ¿En dónde? Me dice, ¿dónde está acá? Vamos a enderezarlo y vamos a abrirlo un poco más. Acá tenemos el cheque. ¿Ven? Un cheque que dice Esquel. Este renglón es para poner la fecha, el mes y el año del cheque. Acá me dice el de tal año, páguese a la cantidad de pesos. Esto que está acá son los integrantes de la cuenta corriente en el banco, o sea, para poder tener un cheque, poder yo extender cheques, tengo que tener una cuenta en el banco. Los que muestra acá que dice quit son los titulares de esa cuenta, quiere decir son los que pueden firmar, y acá va a firmar la persona que esté haciendo el cheque, que obviamente tiene que ser alguno de los titulares de cuenta. Un cheque Profe, común. una pregunta. Sí. Porque siempre vi que le hacen 2 rayitas al cheque arriba. Sí. A eso ahora vamos a ir explicando cada uno de esos. Fíjense, el cheque común dice, es una orden de pago lisa y llana, librada por un ente que posee fondos bancarios suficientes contra el banco en el cual se hacen los depósitos. Es decir, el cheque común, por ejemplo, es este cheque en donde hay una fecha que no tiene, que es esta primera. Esa primera no la tiene. Tiene una sola fecha para todo. Y dice, el 29 de marzo páguese a Juan la suma de 100.000 pesos. Acaba en letras, acaba en números y lo firmo. Ese es un cheque común. ¿Sí? ¿Ahí lo entendieron? Sí. Sí. Bien. Sí. Seguimos con cheque a la orden. El cheque a la orden, ¿qué quiere decir? Tiene el nombre del que va a cobrar. Es decir, que acá en el lugar de páguese, yo voy a poner Juan Ríos. Páguese a Juan Ríos. Entonces quiere decir que ese es un cheque a la orden, porque está a la orden de. Y ustedes me van a preguntar, decir, bueno, pero si ahí está, páguese a, siempre hay que ponerlo. Hecha la ley, hecha la trampa.
muchas veces este espacio no lo llena quien lo emite, porque cuando este espacio se llena, ahí entran a jugar los endosos del cheque. Y es donde se corta la cadena de pago. En cambio, si yo esto no lo lleno, este cheque va de mano en mano y el último que lo recibe y lo va a cobrar al banco le pone acá Verónica y voy y lo cobro. ¿Por qué eso? Verónica, tengo una consulta. Sí. Y si tiene la letra de otra persona, pues le va a poner la letra de otra persona. ¿Igual lo No, cobra? eso sí, lo pagan igual. Lo Bien. pagan igual. Por lo menos cuando yo he trabajado en una entidad financiera, lo pagan igual. De ahí está el hecho de esto. Y fíjense que acá el otro que sigue, justamente es el cheque al portador, sin el nombre del que va a cobrar. O sea, son dos Digamos, tipos es cuando venden una moto sin hacer las transferencias, algo así. No tiene nada que ver con eso. A lo mejor... Mientras tenga la cédula verde. No, pero, o sea, no sé qué es a cuál le va al hecho de cómo pagan la moto, porque no tiene nada que ver con el cheque, la compra de la moto con la cédula. No entiendo a dónde van, digamos, con eso. Acá a lo que vamos es que dentro de este requisito, este cuadrito que acá dice páguese a veces se completa y a veces no. Cuando se completa, decimos que el cheque está a la orden, porque tiene el nombre de quien lo va a cobrar. Cuando no se completa, decimos que el cheque está al portador. ¿Por qué? Porque el cheque va a ser el dueño quien lo tenga en la mano. ¿Hasta ahí vamos? Sí. Chicos. Sí. Está bien. ¿Por qué? ¿Y por qué surge el cheque a la orden y el cheque al portador? Justamente por esto, por los endosos. ¿Qué pasa si yo este cheque lo pongo a nombre de Alexis Alsina? Se lo tengo que pagar a Alexis. Si yo acá le pongo Alexis Alsina, y es un cheque común, el cheque común resiste 2 endosos. ¿Qué quiere decir 2 endosos? Que cuando Alexis reciba este cheque que está a la orden de él, lo va a dar vuelta y al dorso del cheque, acá a la altura de esta esquina, pero del otro lado, lo va a firmar, le va a poner Alexis Alsina y se lo puede entregar a otra persona como parte de pago de una deuda. Esa otra persona, como este es un cheque común, esa otra persona lo va a firmar abajo de Alexis y se va a presentar al banco y lo puede cobrar. ¿Por qué? Porque como es un cheque común, es decir, que tiene una sola fecha y está a la orden de alguien, resiste 2 endosos. ¿Qué significa el endoso? El transferirlo de una persona a otra. Alexis se lo va a dar a Juan y a Juan no le va a quedar otra que ser él quien lo deposite en su cuenta o lo vaya a cobrar a la ventanilla. ¿Hasta ahí vamos? En este caso se excluye atrás. ¿Cómo? Atrás. Se endosa atrás. Por eso, el cheque se da vuelta, yo acá no lo puedo dar vuelta, pero el cheque se da vuelta y a la altura de este, digamos, en esta parte del cheque atrás, lo va a firmar Alexis, abajo lo va a firmar Juan Pedro, que es al segundo que le llega el cheque, y lo va a depositar en su cuenta o lo va a ir a cobrar en ventanilla. Ahora, si el cheque fuese un cheque diferido, que los cheques diferidos son los que tienen las 2 fechas, como está acá, por ejemplo, este es un cheque diferido. ¿Por qué las 2 fechas? A ver si está la definición, perdón. Acá, portador, endosado, cruzado, rechazado. Acá está, cheque de pago diferido. Este cheque puede ser emitido en una fecha, pero su pago es en otra fecha posterior, que no excederá los 365 días de la fecha emitida. El beneficiario del mismo
puede solicitar el registro de este cheque en el banco girado, donde le permite conocer información bancaria sobre el emisor. Bueno, eso no interesa tanto para lo que es el cheque de pago diferido. Entonces, el cheque de pago diferido, y vuelvo acá, es este, en el que tiene dos fechas. La primera es la fecha de emisión, es decir, la fecha en la que hago el cheque. Por ejemplo, pongo hoy, 29 de marzo del 2021, es la fecha en que yo lo emito. Y la segunda fecha es la fecha en la que quiero que el cheque lo vayan a cobrar. Pero que esta segunda fecha no puede ser mayor, es decir, no puede superar el año calendario. Es decir, que la fecha esta tiene que ser como mínimo hasta el 28 de marzo del 2022. No puede superar un año a la fecha de emisión. ¿Se entiende? Sí, sí, La fecha claro. de cobro, Sí, la fecha de Sí, cobro sí, sí. no puede ser mayor a un año de la fecha de emisión. ¿Por Nunca puede qué? pasar más de un año. Exacto, no puede pasar más de un año. Esto ¿Para cuando te qué dicen te se- pago a 30, 60, 90 días, 120 días. Exactamente. Cuando yo tengo chequeras y voy y hago una compra y me dicen, bueno, dame cheque a 30, 60 y 90 días, voy a hacer esto, 29 de marzo, pero quiero que lo cobren el 29 de abril, el 29 de mayo, el 29 de junio. Le hago 3 cheques, 30, 60 y 90 días. ¿Para qué justamente esto? Para hacer un poco la bicicleta financiera. Sí, hablar. Es decir, voy pateando, yo sé que necesito comprar algo hoy, pienso, bueno, a ver, ¿cuándo puedo llegar a tener más ingreso de fondo? Y extiendo el cheque para esa fecha. Y para que la persona hasta Bueno. esa fecha no lo puede cobrar. Entonces, ¿qué diferencia tiene esto con el cheque común? Que el cheque diferido admite hasta 3 endosos. 2 más el depositante. Entonces, si yo le hago este cheque a Alexis, Alexis le va a pagar a Martín, Martín se lo va a dar a Sofía, y a Sofía no le va a quedar otra que endosarlo y depositarlo en su cuenta. Pero como la fecha de cobro es más pausada y es más lejos, ¿cómo es? Dejan endosado Se más admiten veces. más endosos. ¿Por qué? Porque el cheque va a andar de más en mano que en mano. ¿Sí? O sea, son diferentes manos las que puede llegar a estar el cheque. Una pregunta. Sí, Es a partir de la segunda fecha que se puede empezar que se puede cobrar. sí, sí, sí. Esta es la fecha de emisión, la primera. La segunda es la fecha de cobro. Claro, eso pero la no fe- es que solamente se puede cobrar ese día, sino que a partir de ese día. Sí, a partir de esa fecha, pero tenés 30 días. Después se te vence. Ok. O sea, Ah, esa bueno. es Igual, otra. igual lo van a cobrar un día antes, más o menos. Sí, es muy difícil. No, si el cheque tiene fecha Sí, de antes no cobro puede. 30 de marzo y vos vas el 29, te lo van a devolver por fecha anticipada. Claro. Te lo devuelven, o sea, ponele vos fecha 30 de marzo y vos lo depositas en tu cuenta el 29 de marzo porque te equivocaste, te lo devuelven y te dice fecha anticipada y lo tenés que volver a depositar el 30. 30 de marzo. Ahora, todos los cheques tienen De 30 eso nadie fue. días. O sea, desde la fecha de cobro, si este cheque dice que vos es para cobrarlo el 30 de abril, todos los cheques tienen 30 días para poder cobrarlo. Pasados los 30 días se vencen y no te los pagan. Pero, profe, o sea, ¿Y no hay yo estos forma de cheques recuperarlo? te los puedo dar a un año. A ver, de a uno. Hablo yo. Sí, sí, habla Bueno, Ramiro, dale. me refiero yo a un cheque de pago diferido, o sea, te lo puedo dar a que la fecha de cobro sea un año. O, No, o sea, lo que yo les decía acá, si vos hoy estás haciendo un cheque de pago diferido, lo haces hoy. O sea, lo haces 29 de marzo. Acá en la primera fecha le vas a poner 29 de marzo. Esta, la fecha de 29 de marzo del 21. La fecha de cobro no puede ser 29 de marzo del 22 porque ya está superando el año. y pueden ser 164 días. Exactamente. A 11 meses. No te puede superar los 365 días.
lo podés hacer, si lo haces con fecha 29 de marzo del 21, lo podés hacer hasta el 28 de marzo del 22. Ahí ese cheque es válido. Claro, claro. A ver, Sol, ibas a consultar algo. Decía que una vez que se vence ya está, no hay forma de Una vez que se poder vence, cobrarlo. por ejemplo, a mí me entregaron un cheque, lo puse en un cajón porque no necesitaba la plata en ese momento y me vencía dentro de 20 días. Me olvidé, se me venció. ¿Qué es lo que puedo hacer? Bueno, a ver, este cheque, ¿quién me lo dio? Me lo dio Juan. Bueno, voy y le digo a Juan, mirá, Juan, no me di cuenta y se me venció. ¿Qué hace Juan si fue el que lo emitió? Rompe ese cheque y me hace uno nuevo. Pero bueno, ahí ya son las cuestiones comerciales que la da la calle misma. Digamos, son Claro, cuestiones que se hacen en los actos comerciales, pero de la calle, digamos, por el solo hecho de conocer a la gente y así. Pero si no, no se puede. Si no, no, está vencido. ¿No lo pueden endosar también? Sí, ¿No sí, le pueden los cheques. poner digo, atrás digo, tal fecha? Claro, en ese caso, yo voy al que lo hizo, y ahí ¿qué hace? Atrás lo salva, se dice, no Claro. endosa, lo salva diciendo, digo, fecha de cobro, y ahí le cambia la fecha, y ahí sí puede seguir. Pero bueno, eso siempre está en la voluntad de quien le emite el cheque. ¿Sí? Bien. A ver, vamos a seguir con las definiciones. Cheque a la orden, cheque al portador, cheque endosado, ya lo vimos. Ahora viene el cheque cruzado. Y esto es lo que me preguntaba no sé quién, que es cuando le hacen las dos rayitas acá. Ustedes van a encontrar cheques que a veces tienen dos rayitas acá. ¿Sí? Yo, profe, le voy a preguntar. Bien, Gaby, fíjate. Dice, este tipo de cheques se llama cheque cruzado. Se puede endosar si no está a la orden. Es decir, no se puede cobrar en ventanilla, sino que tiene que ser depositado a alguna cuenta, y si dice no a la orden, se puede transferir. Es decir, cuando vos lo tenés con las dos rayitas acá, es que sí o sí la persona que llegue a tenerlo en sus manos para poder cobrarlo, sí o sí lo tiene que cobrar a través de un depósito en una cuenta bancaria. No lo puede ir a cobrar por ventanilla. Entonces, sí o sí te exige, cuando esos tienen así acá, que sí o sí lo tiene que cobrar en una cuenta bancaria. ¿Se entiende? Sí, sí. ¿Sí? Y a veces, Sí, sí, sí. Sí, profe. a veces, entre las dos rayitas, le ponen no a la orden. O le ponen al lado de Juan Rossi, no a la orden. ¿Qué significa ese no a la orden? De que Juan Rossi no se lo puede dar a nadie. Sí o sí lo tiene que ir él a cobrar al banco o depositarlo en su cuenta. Si llega a decir Juan Rossi no a la orden y a su vez cruzado, chao. Solamente Juan Rossi tiene que tener una cuenta en el banco para poder cobrar ese cheque. ¿Por qué? Porque lo puede cobrar poco, solamente ¿no? a él y cruzado. ¿Cómo? Se usan poco, Verónica, esto, ¿no? Estos cheques así, Más o menos. más o menos. Más o menos, sí. Porque ¿qué Y pasa? cualquier error. Sí, sí. O sea, si es una empresa seria, por ahí te los cruza y te pone el no a la orden porque se aseguran que esos cheques los van a cobrar quien se los da. A quien se los da. Ahora, si estamos hablando de todos esos cheques que andan de comercio en comercio y que los usan más para hacer pagos, no les conviene, porque la cadena del cheque se corta muy rápido. Claro. Y cualquier error que tenga el cheque también vuelve para atrás, ¿no? También vuelve para atrás. Ustedes piensen que ese cheque que va de mano en mano, si alguien tuvo un error, tiene que volver de mano en mano para atrás así como vino. Por eso es importante, cuando se reciben cheques o cuando se entregan, hacer bien los recibos de los cheques que estoy recibiendo o de los que estoy entregando, para saber si realmente lo entregué yo o lo di yo. ¿Sí? Es todo un tema el tema de cheques. Igual que no tiene fondo, ¿no? ¿Cómo? Como los que no tienen fondo también. También es el cheque rechazado. Ahí estamos hablando de los que no tienen fondo. Cuando me pagan con este cheque, por ejemplo,
voy al banco y lo cobro porque lo quiero cobrar por ventanilla o lo deposito en mi cuenta, ¿qué pasa? Acá Marta Díaz, la dueña de este cheque, no tiene plata en la cuenta. Entonces, ¿qué hace el banco? No me lo paga. Si voy a la ventanilla, me dice directamente en la ventanilla, no te lo puedo pagar porque Marta Díaz no tiene plata en la cuenta. Ahora, si yo no fui a la ventanilla y lo deposité en mi cuenta, directamente me lo rechazan en la cuenta. Cuando lo depositan, me aparece el depósito del cheque. Y cuando el cajero lo toma y quiere hacer las acciones que tiene que hacer para poder pagármelo, ahí se encuentra que no me lo puede pagar y ¿qué me hace? Me lo resta de la cuenta y me hace el rechazo. Y ese es el cheque rechazado. ¿Sí? ¿Se entendió, chicos? Sí. Sí. Bueno, después miren la fotito esa que habíamos visto de los tips de cheques, que es la que anduvo en el Instagram esta semana, y cualquier cosa me preguntan. Bueno, más o menos se entendió eso. Vamos ahora a la nota de crédito bancaria o también nota de débito bancaria. Hoy cuando dijimos comercialmente, nota de débito comercial, dijimos que la nota de débito era que aumentaba la deuda de mi cliente. Y la nota de crédito hacía que disminuyera la deuda de mi cliente. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos? Sí, sí. Sí. Sí, Perfecto. profe. Sí. Pero ¿qué pasa en el banco? El banco actúa diferente a nosotros. Lo que para nosotros es un activo, para el banco es un pasivo, y lo que para nosotros es un pasivo, para el banco es un activo. O sea, tiene la contabilidad invertida a lo que hacemos nosotros. Vamos a ver si les puedo graficar en una hoja, como hice el otro día. A ver si encuentro... Lo que nosotros de ganancia, para ellos es pérdida, ¿no? ¿Cómo? A lo que nosotros tenemos ganancia, para ellos es pérdida. No tan así, con esos conceptos. A lo mejor lo que podemos decir, que lo que para nosotros es un resultado negativo, no una ganancia ni una pérdida, en un banco, para ello es un resultado positivo. A ver, bueno, ¿por qué no me lo deja modificar esto? Vamos a cerrar esto. Miren, esto estuve armando un final de costos el otro día. Bien, vamos a hacer una cosa. Fíjense, nosotros sabemos que la cuenta banco, yo lo voy a poner más grande, la cuenta banco es una cuenta ¿de qué? De activo. ¿Por qué? Que representa todos los bienes que nosotros tenemos en la empresa, de todos los bienes, o sea, todos los fondos de dinero que tenemos depositado en el banco. ¿Sí? Sí. Si nosotros queremos hacer, a ver, vamos a hacer acá. Vamos a hacer una T, en donde acá vamos a tener donde aumenta el activo y acá donde disminuye el pasivo, donde disminuye el activo. Eso se acuerdan de cuando lo dimos en clase. Bien, si yo llevo plata al banco, ¿qué pasa con el banco? Pongamos que esta es el gráfico de la cuenta banco. Si yo llevo plata al banco, ¿qué pasa con el banco? Aumenta. Si yo llevo 5.000 pesos al banco, y esta es el gráfico de la cuenta banco, 5.000 pesos aumenta banco, porque ¿por dónde aumenta?
Por el ingreso debe. del fondo. Bien. Esa es la representación gráfica de la cuenta banco en la contabilidad. Vamos a la cuenta banco del banco. Vamos a poner que esta, en vez de activo, acá le voy a poner que es de la empresa. Este es el banco de la empresa y este es el banco, la cuenta banco en el banco. ¿Sí? Sí. Y yo llevo 5.000 pesos al banco y voy a hacer acá, así, copiar, pegar, y vamos a hacer también lo mismo acá. Vamos a hacer lo mismo ahí. Si estos 5.000 pesos que yo llevé al banco, a mí acá me aumentaron, cuando el banco los recibe, ¿qué recibe? Activo. Recibe efectivo. O sea, lo que le aumenta al banco, ¿qué es? Caja. Y esa plata que el banco recibe, ¿a dónde la tiene que poner? ¿En la cuenta de quién? De Verónica. ¿Hasta ahí vamos? Miren, esto es Banco Río. La cuenta que yo, Verónica, tengo en el banco. Esta es la cuenta de Verónica en el banco. Vamos a ver si ahí lo entendemos mejor, porque me parece que no me lo entendí. La cuenta Vero, la cuenta Vero en el banco. Bueno, esto me lo trae más. Esta es la cuenta Vero en el banco. Estos 5.000 pesos, yo agarré 5.000 pesos de mi caja y los quiero llevar al banco. Para mi contabilidad, ¿qué hay en el banco? Un aumento de 5.000. ¿Hasta ahí vamos? Bien. Esos 5.000 cruzan la calle y llegan al edificio del banco y los agarra el cajero. ¿Qué ingresa al banco? Plata. Entonces, ¿qué es lo que aumenta? Efectivo. Pero ese efectivo, ellos, ¿a dónde lo tienen que registrar? En la cuenta mía que yo tengo en el banco. Y la cuenta Vero en el banco, para ello es un pasivo, porque fíjense a dónde lo registran, en el haber. Porque la cuenta mía para ellos es un pasivo, porque ellos tienen la obligación conmigo. Entonces, fíjense que la cuenta banco de la empresa opera de manera totalmente dispar a mi cuenta en el banco. Lo que para la cuenta banco en la empresa se debita, el banco lo va a acreditar. Y lo que para mí se acredite, el banco lo va a debitar. Vamos al ejemplo que a mí el banco me cobre comisiones bancarias. ¿Qué pasa con la cuenta banco mía? ¿Aumenta o disminuye? Disminuye. Disminuye. Entonces yo acá voy a poner que el banco me cobró 100 pesos de comisiones bancarias. ¿Y para el banco qué va a hacer esos 100 pesos? Lo registran en la red. Lo va a registrar en el debe como una comisión ganada. Entonces, fíjense, esto es la cuenta mía. Todo lo que está en el debe de mi cuenta banco va a estar en el haber de la contabilidad del banco. Y lo que está en el haber de mi contabilidad va a estar en el debe de la contabilidad del banco. De ahí que siempre decimos que la contabilidad del banco opera de manera opuesta a la contabilidad de la empresa. Y por eso yo les digo que hay que tener cuidado con estos conceptos, porque acá aprendimos para lo comercial, es decir, para el ente, que la nota de débito
era cuando yo le informaba a la persona que me debe que le estoy aumentando la deuda. Y la nota de crédito es cuando yo le informo comercialmente a la persona que me debe que le estoy disminuyendo la deuda. Porque lo estoy haciendo con una cuenta de activo. ¿Sí? Pero cuando hablamos de nota de crédito bancaria o nota de débito bancaria, es al revés. La nota de crédito bancaria dice, es una nota de crédito sobre una cuenta corriente bancaria, cuyo formulario es suministrado por el banco, completando en todas sus partes el titular. Una nota de crédito se equipara a una boleta de depósito. ¿Y qué pasaba cuando yo hacía una boleta, cuando depositaba plata en el banco? ¿A dónde iba el banco? Al haber. Y cuando va al haber es un crédito. Recuerden que dijimos que todo lo que se anotaba en el haber era un crédito. Entonces, cuando hablemos de notas de crédito bancaria, quiere decir que hay algo que hace que a mí la cuenta en el banco me esté aumentando. Porque si acá hay algo en el haber, es porque acá hay algo en el debe. Y si hablamos de nota de débito bancaria, es decir, de este lado, porque si es débito es porque hay una anotación al debe, quiere decir que la cuenta bancaria mía se ve disminuida, porque en mi contabilidad yo voy a hacer una registración al haber. ¿Se entendió, chicos? Sí, sí. ¿Dudas? Sí. No es fácil. Yo sé que hay que masticarlo esto. Pero digamos, es cuestión de pensar esto y después van a ver que cuando empecemos a ver más cuentas lo van a empezar a entender distinto. Que todo lo que ustedes saben que todas las cuentas de activo de mi empresa aumentan por el debe y disminuyen por el haber. ¿Hasta ahí vamos? Esta es la empresa mía, es la cuenta del banco mía. Aumenta por el debe cuando llevo plata al banco y disminuye por el haber cuando me están cobrando una comisión. Entonces, en el banco, estos 5.000 que acá estaban en el debe, yo los voy a encontrar en el haber. Y estos 100 que estaban en el haber los voy a encontrar en el debe. Y la forma más fácil de entenderlo es que si yo estos 5.000 pesos los llevé al banco, el banco que va a registrar caja por la entrada, ¿y a dónde los tengo que poner? A la cuenta de Verónica. Y ese a dónde los tengo que poner es en el haber. Los 5.000. Y acá va la relación opuesta entre lo que es la contabilidad y lo que es el banco. ¿Sí? Bien. ¿Podemos seguir? Sí. Bueno, un resumen de cuenta corriente bancaria. Para que una persona tenga una cuenta corriente bancaria, quiere decir que ha demostrado en el banco que tiene la suficiente solvencia para poder tener una cuenta. Es decir, para que nos den unos cheques y yo pueda girar cheques y que las personas después lo vayan a cobrar. Si yo empiezo a tener movimientos en esa cuenta corriente bancaria, me van a empezar a cobrar impuesto a la ley 25413, comisiones bancarias, impuesto al cheque, impuesto a los ingresos brutos, o sea, va a empezar a tener otro tipo de movimientos. Entonces, ¿qué hace el banco? A fin de mes me manda lo que es el resumen de cuenta corriente. Me dice, bueno, estos son todos los movimientos que vos tuviste durante el mes. Hoy por hoy, digamos, si bien todavía los resúmenes de cuenta corriente existen, pero ¿qué pasa? Hoy estamos en la tecnología, diario, y yo hoy entro a mi cuenta en el banco y ya sé qué movimientos del banco tuve. Ustedes piensen que antes, cuando no existía la computadora, esperábamos a fin de mes a que el banco nos dé el papelito en donde nos decía qué movimientos habíamos hecho en el banco. Hoy por hoy esos movimientos los tenemos, pero inmediatamente, porque hoy hacemos una transferencia, cerramos el banco y vamos y preguntamos a quién se lo transferimos y dicen sí, ya llegó. O sea, es inmediato por la tecnología. Pero bueno, eso que nosotros vemos de los movimientos es el resumen de cuenta corriente. Perfecto.
¿Qué tenemos que hacer después con toda esa documentación? Archivarla. Y el archivo de esa documentación puede ser cronológico o sistemático. ¿Qué significa esto? Si lo hago cronológico es porque lo estoy archivando de acuerdo al calendario. Todas las facturas y recibos de enero, de febrero, de marzo, ¿ven? O sistemático es que las voy a ordenar por tema. Es decir, en un archivo, fíjense cómo lo tengo acá, en un archivo voy a guardar todas aquellas documentaciones que tengan que ver con proyectos, toda la documentación que tenga que ver con los empleados que tengo, toda la documentación que tenga que ver con las facturas, es decir, lo voy a ordenar por tema. Eso significa sistemático. ¿Qué tipo de documentación podemos encontrar como resumen a esta etapa de la revelación? La factura A, que es emitida por un responsable inscripto y la recibe otro responsable inscripto, y acá ya estamos hablando que es para una venta o una compra. No nos vamos a poner a hablar ahora de qué es un inscripto, un monotributo, porque digamos, un responsable inscripto es el que tributa el IVA. Un responsable monotributo es que paga todo el componente impositivo en una sola cuota. Los exentos que están exentos justamente de impuestos. Y los inscriptos solamente pueden recibir factura A. La factura B va a estar destinada, la emite el responsable inscripto, pero va a estar destinada nada más que a los monotributos, exentos y consumidor final. La factura C la emite los monotributos y los exentos, y acá está quien la recibe. Fíjense que hay diferentes tipos de factura. Los remitos también y los recibos. Acá está quién lo emite y quién lo recibe, pero eso ya es más información general. Bueno, vamos a la segunda etapa, porque si no me estoy yendo mucho, que es la clasificación. Y fíjense que cuando habíamos llegado al proceso contable, la segunda etapa era donde aparecía el ordenamiento de esos datos y encontramos esto tan lindo que empezamos a ver ahora, que es la cuenta. ¿Qué significa clasificar? Y a lo mejor, si hay algunas medias con medias Verónica acá, yo más que nada hablo en las mujeres, bueno, en algunos hombres también, ¿por qué no? Les gusta tener los placares ordenados. Y clasificamos la ropa y ponemos todas las remeras de un lado, ponemos todos los suéteres de otro, todos los jeans de otro, y después a su vez, esa clasificación de remeras ponemos todas las rojas, todas las azules, todas las amarillas, todas las verdes. Entonces fíjense que estoy haciendo una clasificación y sobre esa clasificación a su vez estoy haciendo otra división. Entonces, ¿qué significa clasificar? Es dividir, ordenar, o disponer por clases. Yo estoy dividiendo la ropa, la estoy ordenando por diferentes temas,